Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Objetivos: establecer los componentes de la política pública nacional en materia de seguridad ciudadana. Definir los factores que intervienen en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del Estado Plurinacional. Dar a conocer el tipo de fortalecimiento que reciben las instituciones que participan en materia de seguridad ciudadana. Teledocente: Armando Moscoso Rada. Egresó de la Academia Nacional de Policías el año 1991. Tiene 20 años de trabajo en la Policía Boliviana, tiempo en el que desempeñó múltiples funciones en diferentes unidades y organismos operativos de esa institución policial. Fue docente universitario y conferencista en temas de seguridad ciudadana, criminología y psicología criminal. Desde el 2011 presta sus servicios en el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y actualmente ocupa el cargo de jefe de unidad de prevención del delito. Bienvenidos a esta clase. Soy el mayor Armando Moscoso Rada, jefe de la unidad de prevención del delito del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, y hoy vamos a hablar de las políticas criminales en acción en el Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a repasar un poco aquello que está desarrollando el Gobierno Nacional en materia de seguridad ciudadana para encarar esta problemática a lo largo de todo nuestro territorio nacional. En principio vamos a definir qué es una política pública y entendemos como tal al conjunto de actividades que las instituciones del Gobierno, actuando directamente o a través de agentes o instituciones, dirige estas acciones o estas actividades precisamente hacia la influencia que pudiera tener sobre la vida de los ciudadanos. Es necesario entender que las políticas públicas precisamente buscan promover cambios en la actitud y en la conducta de las personas de tal manera que pueda lograrse un estado ideal de convivencia armónica entre todos los miembros de un Estado, en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia. La formulación de las políticas públicas en seguridad ciudadana, a diferencia de otros ámbitos del quehacer humano, es muy complicada, es muy difícil, porque existen en esta área muchas regulaciones que hacen a la actividad de las personas. Tenemos la Constitución Política del Estado, el Código Penal, la Ley 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Código de Procedimiento Penal, los códigos niña, niña, adolescente, la Ley de modificaciones al Código Penal y otra normativa que en el ámbito nacional está regulando la actividad de todas las personas, no solamente para prohibirles hacer cosas, sino también para permitirles hacer algunas, de tal manera que cada uno de los ciudadanos en el Estado
sepamos exactamente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, cuando se trata de formular políticas públicas en materia criminal, es muy complicado porque ya existen diferentes normas que regulan este quehacer humano y, por lo tanto, se torna más complicado esbozar una política, un conjunto de actividades que permitan al Estado intervenir en este fenómeno. En cuanto se refiere a las ventajas y desventajas que tienen las políticas públicas, podemos subrayar algunas que son muy importantes. Por ejemplo, dentro de las principales o la principal ventaja que tienen las políticas públicas es la potencialidad de poder resolver problemas concretos, de promover integración social. Esto es muy importante porque precisamente la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que vamos a ver un poco más adelante, así como el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, lo que buscan es cohesionar al conjunto de la sociedad boliviana, integrarla en su diversidad para poder construir un nuevo Estado plurinacional, para poder construir un nuevo Estado que nos permita a todos los bolivianos convivir con armonía. En este caso, lo que hacemos o lo que pretendemos con las políticas públicas en seguridad ciudadana es que todos vayamos en el mismo avión, es decir, empujemos el carro hacia el mismo lugar y tengamos el mismo objetivo, que es convivir en paz y armonía todos los bolivianos. Obviamente, este último término o esta analogía con el transitar en un mismo avión tiene que ver precisamente con el hecho de que lo que buscamos en el Estado plurinacional es la equidad, es decir, la igualdad para todos los bolivianos, de tal manera que se puede beneficiar con las políticas públicas a todos los estantes y habitantes de nuestro Estado, hombres y mujeres, ricos y pobres, niños y personas mayores, todos aquellos que estamos inmersos en este Estado, en el territorio nacional, que vivimos acá y que necesariamente requerimos del concurso del Estado para poder vivir en armonía. Claro está que también existen algunas desventajas dentro de lo que son las políticas públicas, naturalmente subsanables con el concurso de la ciudadanía y naturalmente a través de una correcta formulación de las políticas públicas. Suele suceder que en algunos casos se hacen diseños como se hacían anteriormente en el escritorio, es decir, que la política pública se trabajaba entre cuatro paredes, entre cuatro personas, y esa política pública era después socializada y además impuesta a la sociedad sin que la sociedad hubiera participado en su construcción, sin que los ciudadanos hubieran participado en la elaboración de esto desde el diagnóstico de sus necesidades y del estado de situación en el que se encontraban en ese momento. Además de ello, las políticas públicas generalmente son una arena de contienda, es decir, las políticas públicas generalmente lo que hacen es poner a diferentes actores sociales con diferentes tipos de intereses en una mesa de diálogo en los que a veces prima más o podría primar el interés personal o el interés de grupo sobre el interés de los demás. Y se trata de incorporar estas demandas por sobre los intereses del grupo. Pero una de las grandes ventajas que tiene la política pública finalmente es que esta va a imponer el bien común de la gente, de las mayorías, para poder formularse una política pública, llámese norma, acción, plan o lo que fuera. Entonces, tenemos que entender también que otra desventaja que pudiera tener una política pública en el marco de su formulación está relacionado con la intervención de las preferencias grupales, ¿no?, y personales que a veces podrían predominar. Pero en el caso nuestro, en el caso de la seguridad ciudadana, lo que hemos hecho es construir una política pública que está reflejada en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana como dos de los instrumentos más importantes de la política pública nacional en materia criminal, a partir de las necesidades y requerimientos de toda la población. Hemos ido recogiendo paulatinamente y a lo largo de varios años todas las necesidades, sugerencias y observaciones que la población, las organizaciones sociales han tenido respecto de aquello que el gobierno estaba realizando y está realizando para mejorar la seguridad ciudadana en Bolivia. Y finalmente se dice que si las políticas públicas van a responder a las necesidades de las personas, es necesario que éstas jueguen un papel fundamental en la formulación de las políticas públicas. Por eso uno de los principios más importantes de la formulación de las políticas públicas es la transparencia, que vamos a ver más adelante y que es necesario tomar muy en cuenta a la hora de formular políticas públicas. Ahora bien, cuando estamos formulando políticas públicas, cuando se está proyectando el diseño de políticas públicas, existen tres grandes momentos que es importante considerar siempre.
Primero, la formulación de las políticas públicas mismas, es decir, el proceso a través del cual se van a diseñar estas acciones que el Estado, a través de sus instituciones o de diferentes instancias, van a desarrollar y ejecutar en un periodo de tiempo determinado para mejorar las condiciones actuales. El segundo gran momento es la implementación de la política pública y el proceso de aplicación práctica. Es decir, la política pública muy bien diseñada y elaborada en un documento, llámese Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, Código Niño, Niña, Adolescente, Ley contra la Trata y Tráfico de Personas, etcétera, 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 necesita de un segundo momento para su aplicación práctica, para llevar eso que está en el papel a el terreno en el que se va a después evaluar. Y ese es el tercer gran momento en el proceso de formulación de las políticas públicas, la evaluación del rendimiento. O sea, tenemos que saber exactamente qué resultados han producido estas acciones en las conductas de las personas y en determinado momento sobre los índices de delitos, sobre los porcentajes de delitos que se cometen en las ciudades, en el campo, en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Cómo han ido disminuyendo estos, si hemos logrado las metas que nos habíamos trazado en el momento de formular estas acciones y formular los objetivos y metas de cada una de estas acciones, de tal manera que sepamos exactamente si lo estamos haciendo bien. Cuando hablamos de la formulación de políticas públicas, que es el primer gran momento en el proceso cíclico de la construcción de políticas públicas, tenemos que ver también que dentro de esta etapa o dentro de este gran momento existen también fases que lo conforman y que tienen que ser seguidas rigurosamente para poder concebir una política pública acorde con las necesidades de la sociedad. Es fundamental establecer una agenda política, en principio, que nos permita recoger las demandas de la sociedad, que nos permita entender cuáles son los requerimientos de la ciudadanía. Y eso es lo que hemos hecho nosotros desde el Ministerio de Gobierno con las cumbres de seguridad ciudadana, anteriores a la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Es lo que hemos hecho con la cumbre para profundizar el cambio que ha sido desarrollada en la ciudad de Cochabamba, donde también la Mesa de Seguridad Ciudadana ha incorporado las demandas de los diferentes sectores sociales. Luego es importante definir los problemas, es decir, después de haber conocido todos esos requerimientos de la sociedad, todas las necesidades y toda la problemática que se ve reflejada en la calidad de vida de las personas, es necesario identificar puntualmente los problemas que van a ser encarados a través de las acciones a identificarse dentro de la política pública. Finalmente, a continuación se debe prevenir más bien las consecuencias que pudieran tener esas acciones que van a ser definidas en la política pública. Saber exactamente, o por lo menos de manera aproximada, las consecuencias que pudieran tener esas acciones, positivas o negativas, dentro de un determinado contexto. Porque no toda acción, no toda política encarada por el gobierno con la finalidad de mejorar la calidad de la vida de las personas puede tener el efecto que uno está esperando. Podría ocurrir que su efecto sea adverso. Y es importante que se pueda prever esto de tal manera que se tomen las acciones necesarias para evitar que esos efectos adversos sean demasiado perniciosos o tengan consecuencias demasiado funestas. Luego, el establecimiento de los objetivos. Tenemos que saber exactamente, y una vez que hemos tomado la previsión de lo que podría ocasionar esa acción a determinar, tenemos que definir exactamente cuáles son los objetivos que perseguimos. Por ejemplo, disminuir la tasa de delitos, disminuir los índices de violaciones, disminuir los atracos, disminuir los accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Tenemos que tener claro el objetivo para el que estamos trabajando cuando formulamos una estrategia encaminada dentro del marco de una política pública. Y finalmente tenemos que seleccionar una opción. La política pública y la estrategia a ser definida no es única, sino que debemos tomar en cuenta diversas alternativas para saber cuál de las mejores o cuál de ellas sería la mejor. Y esa es la opción que debemos elegir tomando en cuenta la previsión, es decir, el impacto que podrían causar diferentes acciones, y seguramente vamos a tomar aquella que menor impacto negativo pueda causar en la población, aquella que mejores objetivos y resultados probablemente nos vaya a arrojar luego de su implementación y ejecución en determinado contexto. Esta selección es muy importante
y tiene que hacerse con el mayor y mejor cuidado, porque no debemos olvidar que a esta acción se van a destinar recursos, no solamente recursos humanos, sino también económicos y financieros que en nuestro Estado son escasos y debemos maximizar el uso de estos para mejorar la calidad de vida de todas las personas. En el segundo gran momento de lo que es la estructuración y diseño de las políticas públicas está la implementación de las políticas públicas. El concepto de implementación se refiere puntualmente a traducir la teoría en la práctica y de esta manera generar resultados. Todo aquello que ha sido esbozado a través de una ley, de un código, de un reglamento, de un plan, tiene que ser llevado a la práctica a través de las instituciones que están llamadas por ley para implementar estas acciones. En el caso del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, las instancias e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana son las encargadas de velar por el estricto cumplimiento del plan y de las acciones que han sido descritas en este documento, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. Y una de las principales instancias e instituciones encargadas de su ejecución es la Policía Boliviana, precisamente. Y en este contexto, la Policía Boliviana tiene un gran encargo social a través de estos dos instrumentos para que podamos revertir o luchar en contra de esos índices que hoy en día están aquejando a la sociedad boliviana. La implementación es un continuo en la elaboración y acción en la cual tiene lugar un proceso negociador. Es decir, nosotros tenemos que tomar en cuenta que a la hora de negociar las acciones que se van a implementar y se van a ejecutar en un determinado contexto, tenemos que tomar en cuenta que este proceso es un proceso cíclico que además va a retornar a su inicio una vez que las políticas públicas hayan sido implementadas y evaluadas. Es decir, que tenemos que definir con los actores de la acción, con quienes van a participar de la acción, con quienes además van a posiblemente sufrir los efectos de esa acción, para consensuar con ellos y ponernos de acuerdo respecto de los momentos, lugares y tiempos en los que se va a implementar esta acción. Es necesario socializar la política pública para que las personas estén conscientes de aquello que el Estado está desarrollando por su bien. En este caso, y en el caso concreto de lo que es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se ha llevado a cabo un proceso de socialización bastante amplio en todo el territorio del Estado, visitando la mayor parte de los municipios de nuestro país, además de otras instituciones y organizaciones sociales que han tenido procesos de capacitación y socialización a cargo del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y del equipo técnico para poder transmitir aquello que el Gobierno central ha diseñado con el concurso de la sociedad en su conjunto para mejorar la seguridad ciudadana en Bolivia. Finalmente, la implementación se lleva a cabo una vez que ya se tienen todos los pasos anteriores hechos, es decir, que se ha evaluado, se ha definido exactamente cuál va a ser la acción a tomar y cuáles van a ser los actores que van a participar en ella. Y es aquí donde esperamos los resultados de todo aquello que se ha planeado. Es decir, esperamos que, por ejemplo, en el caso de violaciones, los índices se vayan a bajar. Es el momento en el que esperamos que los accidentes de tránsito se reduzcan. Es el momento en que esperamos que los niños desaparecidos en determinados lugares reduzcan en número, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta fase de implementación es la que nos va a decir a ciencia cierta si lo que hemos elegido como mejor opción es correcto o no. Bien, en la fase de evaluación o en el tercer gran momento del diseño y estructuración de las políticas públicas, tenemos la evaluación y continuidad o cambio. Es primordial que entendamos que cualquier proceso de implementación de una política pública tiene que tener incorporado un sistema claro y concreto de evaluación de los resultados y objetivos que han sido trazados. De tal manera que podamos en determinado momento hacer un alto y decir si hemos cumplido los objetivos para los cuales hemos trabajado y que hemos proyectado en el proceso de diseño de la política pública, porque seguramente, como esto depende de la conducta de las personas, vamos a tener altibajos en su implementación. Posiblemente aquellos ideales con los que estábamos soñando o con los que habíamos trazado nuestras metas y objetivos no van a poder ser cumplidos. Entonces debemos detenernos y evaluar el momento en el que nos encontramos para saber si exactamente aquello que hemos esperado
ha sido cumplido o no, si hemos logrado esas metas y objetivos, y si no ha sido así, detenernos para explicarnos o para tratar de explicarnos por qué no se ha logrado, por qué no se ha conseguido ese objetivo o meta, de tal manera que podamos reconducir nuestro proceso, es decir, cambiarlo, o continuar con él si es que hemos conseguido los objetivos que habíamos logrado. Es muy importante porque no olvidemos una vez más, los recursos con los que contamos en seguridad ciudadana, como en cualquier ámbito en Bolivia, son limitados. Por lo tanto, debemos maximizar su uso. No podemos darnos el lujo de despilfarrar nuestros recursos haciendo o tomando acciones o continuando con acciones que son repetitivas, cíclicas y que no producen ningún resultado objetivo, concreto y además de beneficio para la población. Por eso es importante evaluar los resultados que hemos obtenido cuando se implementa una política pública. ¿Qué elementos deberían tener las políticas públicas para ser implementadas? Hace un momento hablábamos de uno de los principios fundamentales en la elaboración de las políticas públicas, que es la transparencia. Ahora vamos a ver algunos más de estos principios que deben ser tomados en cuenta, porque es necesario garantizar que una política pública tenga ciertos elementos que la hagan no solamente legal, sino también legítima ante los ojos de la población, ante toda la ciudadanía que va a ser partícipe de ella y que naturalmente se va a ver influenciada por su aplicación. Uno de estos principios fundamentales es precisamente la transparencia. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere concretamente a la participación activa de la sociedad en el proceso de elaboración de una política pública, en la construcción de una política que le va a permitir luego al Estado intervenir en determinado momento para modificar la conducta de las personas, para modificar el quehacer de las personas, que con seguridad van a ver afectado sus diarias labores. El restringir el acceso a una vía, por ejemplo, el imponer determinado tipo de conductas que en algunos contextos se consideran normales, puede ser chocante en determinado momento para determinado grupo de personas y por lo tanto es necesario que se transparente el proceso de formulación de la política pública para que esas personas sean parte de este proceso y entiendan cuál es el objetivo final. El otro principio fundamental tiene que ver con la oportunidad, es decir, y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la política pública tiene que actuar en el momento necesario. No podemos formular una política o no se puede formular una política pública después de que el efecto o los resultados de una acción determinada o de un problema determinado han pasado y después de que el fenómeno ya ha desaparecido posiblemente del contexto. Tenemos que actuar de tal manera que las acciones que se vayan a definir y a ejecutar actúen directamente sobre ese problema. No esperar a que este problema vaya masificándose o sumándose en el tiempo o haciéndose crónico en determinado momento. Es necesario que la oportunidad nos diga, o la política pública más bien nos diga en qué momento exactamente se debe intervenir y la política misma debe ser formulada y ejecutada, además de evaluada en el momento preciso. Las políticas públicas también tienen que ser de calidad. No podemos formular políticas públicas que vayan a atacar problemas que no tenemos. Tienen que atacar problemas concretos, tienen que atacar problemas que vayan a desarrollar acciones que en determinado momento surtan efectos sobre la conducta de las personas, pero sobre todas las cosas le hagan bien a las personas, beneficien a las personas, a todo el conjunto de la sociedad boliviana. No podemos, por ejemplo, despilfarrar recursos pretendiendo solucionar un problema que posiblemente con la 10ª parte de esos recursos podía haberse solucionado. Y es importante que ataquemos el problema, no los incidentes aislados. Es decir, no podemos atacar un problema de violación ocurrido en determinado momento. Debemos atacar los factores que han provocado que ese hecho de violación se vaya a dar. Consumo de bebidas alcohólicas, educación, desestructuración familiar, etcétera, etcétera. Problemas que pueden estar subyacentes a este hecho, es decir, en la base del hecho mismo, y que deben ser atacados de raíz para evitar que más de este tipo de sucesos puedan darse en nuestra sociedad. Finalmente, otro de los principios fundamentales de las políticas públicas son la apropiación social. Lo que les decía, y esto viene de la mano de lo que es la transparencia, es decir, una política pública no solamente puede ser legal, también tiene que ser legítima, tiene que tener la debida apropiación de las personas, es decir, el contexto de la sociedad debe sentirse parte de esa política pública, debe sentir que la política pública ha sido construida también con su concurso y que él es parte de ello y por lo tanto es necesario que se cumpla por todos. Y este es uno de los grandes
ejemplos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad respecto de lo que se está haciendo en materia de seguridad ciudadana en Bolivia. Muchas de las instancias que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, por no decir todas ellas, han participado en los procesos de construcción de la política pública nacional en materia criminal, especialmente en lo que respecta al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Por ello es que las entidades territoriales autónomas, gobernaciones, municipios, Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana, organizaciones sociales y otras instancias e instituciones, hoy en día se sienten consustanciadas con la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, y por lo tanto su aplicación no está causando problemas en este momento. Por el contrario, todas estas entidades e instituciones están luchando y están trabajando para que esto se haga realidad y podamos tener una mejor seguridad ciudadana en un tiempo más en nuestro país. Ahora bien, los elementos que debería tener una política pública para ser implementadas están referidos a que toda política pública debe generar valor público, es decir, que debe generar algo más para la sociedad. No puede mantener el estado en el que se encuentra actualmente la sociedad. Si implementamos una política pública, se supone que es para mejorar, para subir un peldaño más, para avanzar en este progreso y en este proceso a la construcción de un nuevo Estado plurinacional. La consustancialidad también entre las políticas públicas de seguridad ciudadana y otras políticas públicas es necesaria. No podemos hacer de manera aislada o no podemos ejecutar de manera aislada, más bien, acciones en materia de seguridad ciudadana sin tomar en cuenta otras acciones y otras políticas en otros ámbitos del quehacer de la sociedad, como es la educación, la salud, transporte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la política pública de seguridad ciudadana dirigida a reducir los accidentes de tránsito tiene que estar también relacionada con la política pública nacional de mejoramiento y construcción de la infraestructura vial en nuestro país. Lo mismo ocurre en educación. Si nosotros estamos luchando por construir una cultura de seguridad ciudadana y pretendemos que menos delitos se den en nuestro país y que nuestra juventud crezca en un contexto de seguridad, también necesitamos del concurso de la política pública en materia de educación para que desde niños se pueda establecer esta participación y esta corresponsabilidad en seguridad ciudadana y que nuestros niños aprendan que el cuidarse también es parte de la seguridad ciudadana. Debe haber también una coordinación interinstitucional e intrainstitucional. Es importante que todas las entidades e instituciones del Estado, todas las personas, toda la comunidad, coordinemos, trabajemos de la mano, empujando el carro hacia el mismo lado, de tal manera que los objetivos que perseguimos, que son objetivos para toda la población, podamos lograrlos de mejor manera y tengamos los resultados que estamos esperando a lo largo del tiempo. Intrainstitucionalmente también es importante que dentro de las instituciones la coordinación sea lo más adecuada posible, lo más óptima posible, de tal manera que los procesos, especialmente administrativos dentro de una entidad, puedan facilitar la ejecución de las políticas públicas. La corresponsabilidad como principio rector de la política y las estrategias, además de las acciones de seguridad ciudadana, tiene que ver con el hecho de que todos y cada uno de los bolivianos y bolivianas tenemos cierto grado de responsabilidad en la seguridad ciudadana. Desde el ciudadano, desde el padre de familia, desde la madre de familia, que debe controlar a su hijo, que debe saber dónde está su hijo o hija a las 10 de la noche un sábado, con quiénes sale a bailar, con quiénes sale a divertirse. Esto también es seguridad ciudadana y es parte de la responsabilidad de todos los bolivianos y bolivianas. Debemos entender que no solamente la policía es la responsable de la seguridad. Si bien es cierto, es la institución llamada por ley para velar por la paz y tranquilidad en nuestro país, así como por el cumplimiento de las leyes, es también responsabilidad de cada uno de nosotros el asegurar nuestra casa, el asegurar nuestro vehículo, el cuidar de nuestros hijos, el recomendar a nuestros hijos que no hablen con extraños, que no se suban a vehículos sospechosos, que no caminen por lugares oscuros, que no consuman bebidas alcohólicas. Y ese control es parte de la seguridad ciudadana, porque no podemos tampoco concebir un Estado en el que tengamos 10 millones de policías para poner a un policía detrás de cada uno de sus ciudadanos. Es imposible, no va a ser posible en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, todos tenemos que ser parte de esta lucha en contra de la delincuencia y la inseguridad, pero fundamentalmente en contra de esos factores que pueden generar delincuencia o violencia. Y eso está en la familia, eso está en el grupo social, eso está en el club de amigos, eso está en la fraternidad, donde se debe también hablar de seguridad ciudadana. Una política de seguridad ciudadana
debe tener los criterios orientadores para guiar más bien el accionar de las autoridades. Dar a conocer el horizonte estratégico, es decir, hacia dónde queremos llegar idealmente. La construcción del Estado plurinacional de Bolivia con los valores de la Amasúa, Amayuya, Maquella. La elaboración de los criterios orientadores de la política pública tienen que además evitar en el error de suponer que la sociedad es un todo homogéneo, es decir, que la sociedad se conforma de personas iguales entre sí. Y por eso nuestro Estado plurinacional reconoce hoy en día diferentes lenguas, diferentes etnias, diferentes orígenes de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, como miembros de esta diversidad cultural, tenemos que también orientar las políticas públicas a la satisfacción de esas necesidades individuales, entendiendo cada uno de esos contextos. Y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana por eso reconoce también y ha establecido también la conformación de los consejos departamentales, municipales e indígena originario campesinos de seguridad ciudadana, para que se recojan estas necesidades y además se diseñen las acciones concretas de tal manera que no sea un todo genérico que pretenda implementarse como si todos los bolivianos fuéramos iguales. Tenemos que necesariamente recoger esa individualidad para atender la individualidad y para atender las necesidades y requerimientos de todas las personas en nuestro Estado. Síntesis. Las políticas públicas son un conjunto de actividades que promueven cambios de actitud y conducta en las personas. La formulación de políticas públicas en materia criminal es muy compleja, pues existen diferentes normas que regulan este quehacer humano. La política pública en materia criminal tiene 3 momentos importantes: la formulación, la implementación y la evaluación del rendimiento, además de contar con elementos como la transparencia, implementación inmediata, calidad y aprobación social. ¿Qué es una política pública en seguridad ciudadana? Primero decimos que es un conjunto organizado y estructurado de acciones que se suman a la generación de situaciones de bienes y servicios públicos. Hoy en día la Policía Boliviana tiene la posibilidad de acceder a tecnología, acceder a recursos, acceder a infraestructura, capacitación y a otro tipo de bienes y servicios que después se van a traducir en servicios hacia la sociedad. Tenemos que también tener en claro que cuando hablamos de que la policía se beneficia, no estamos hablando de que como institución o de manera individual los policías van a beneficiarse de estos bienes y servicios, sino que ellos, al incorporar en sus conocimientos y capacidades estos bienes y servicios y utilizarlos de manera adecuada, van a servir a la sociedad como lo manda la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía. Y naturalmente estas acciones tienen la necesidad o tienen el objetivo de satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar sus condiciones de vida, modificar sus comportamientos, generar valores o actitudes que se correspondan con la ley, la moral, la cultura que son propios de una comunidad. Es decir, que lo que se busca con la política pública es modificar comportamientos. Si antes, por ejemplo, parte de la cultura en nuestro país era naturalmente el consumo de bebidas alcohólicas a través de la ley o la ley del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, lo que está haciendo es regular, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas en los espacios públicos. Naturalmente, esta conducta asumida por muchas personas en el pasado tiene que ser modificada. Por eso la política pública busca eso, modificación de conductas, pero por el bien de los demás. No podemos supeditar el bien de pocas personas o las costumbres de pocas personas con el bien común, con el bien general del Estado, con el bien general de los 10 millones de bolivianos que lo que quieren es vivir en paz y tranquilidad. Es importante que entendamos eso fundamentalmente para entender también que parte de la convivencia armónica tiene que ver con el hecho de que los derechos de uno terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Y eso es fundamental para construir un Estado equitativo y con igualdad para todos. Ahora bien, en la política pública nacional sobre seguridad ciudadana tenemos ya conformados o integrados varios elementos o varios componentes de esta política pública nacional. Los más importantes son la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la Ley 264, promulgada el 31 de julio del año 2012, y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana,
aprobado a través del Decreto Supremo número 1362. Además de ellos, naturalmente, tenemos las demás leyes, la Ley contra la Trata y Tráfico de Personas, la Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, tenemos la Ley contra la Violencia hacia las mujeres y otro tipo de normativas que a lo largo del tiempo se han venido implementando para regular el accionar de las personas e instituciones en nuestro país, de tal manera que podamos procurar una mejor calidad de vida para todos los bolivianos y bolivianas. Entonces, estos dos instrumentos fundamentales, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional, son los que nos van a dar la línea estratégica, o nos dan la línea estratégica y el horizonte estratégico de lo que el Estado boliviano pretende para de acá a muchos años. En el corto, mediano y largo plazo, como ustedes podrán ver si revisan el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, se tienen identificadas acciones que, implementadas de manera inmediata, pueden mejorar la calidad de vida de nuestros bolivianos y bolivianas a partir de una mejor sensación de seguridad ciudadana. Porque no olvidemos que cuando uno percibe o tiene una percepción o una sensación de inseguridad, naturalmente uno restringe sus actividades, deja de ir a determinados lugares, deja de asistir a determinado tipo de eventos a los que normalmente asistía, y eso obviamente deteriora la calidad de vida de todos. En lo que se refiere al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y su ejecución como tal, como parte del proceso de estructuración y diseño de las políticas públicas, tenemos que hablar necesariamente de su financiamiento, es decir, esas acciones que han sido identificadas en el Plan Nacional y en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tienen un financiamiento establecido por ley. Los municipios con población mayor a 50.000 habitantes deben invertir como mínimo el 10% de los recursos que reciben por coparticipación de los impuestos a los hidrocarburos, directos a los hidrocarburos. En el caso de los municipios con población menor a 50.000 habitantes, el gasto debe ser proporcional a los recursos que reciben, desde un 5% como mínimo de los recursos del IDH. Las gobernaciones, todas las gobernaciones, desde el 10%. Ojo con esto, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana dice taxativamente que como mínimo se debe invertir ya sea el 5 o el 10%. No limita la inversión de las gobernaciones y municipios a este monto de dinero o a este porcentaje, sino que esa es la base sobre la cual gobernaciones y municipios pueden invertir mucho más en seguridad ciudadana de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la población. No olviden que seguridad es sinónimo de desarrollo, no olviden que seguridad es sinónimo de calidad de vida, no olviden que seguridad es sinónimo de bienestar para la familia, para la población, para el grupo humano y para la ciudad o para todo el país. Ahora vamos a ver aquello que el Plan Nacional ha trazado como objetivo fundamental para los bolivianos y bolivianas. Fundamentalmente, incrementar los niveles de seguridad ciudadana objetiva y subjetiva a través del establecimiento de normas, planes, programas y proyectos en seguridad ciudadana que contribuyan a la convivencia pacífica de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, además de fortalecer e integrar las capacidades de sus instituciones en el marco de la corresponsabilidad, así como de la sociedad en el contexto nacional, departamental, regional y local. Lo que busca el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con este objetivo, fundamentalmente, es que toda la normativa que hoy en día tenemos en nuestro país pueda ser adecuada a las necesidades que tenemos hoy en día como bolivianos en materia de seguridad ciudadana. Que además las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se fortalezcan, especialmente la Policía Boliviana. ¿Por qué? Porque la Policía Boliviana lamentablemente tiene hoy en día un rezago tecnológico de aproximadamente 40 años, porque muchas de las instancias de la Policía Boliviana todavía se registran los casos que atiende esta institución manualmente, con un papel y lápiz. Y estos se traducen naturalmente en procesos burocráticos que después se reflejan en un mal servicio o en inadecuado servicio a la sociedad. Necesitamos tecnificar a la Policía Boliviana, incorporar tecnología de primera generación para que esta institución también optimice sus servicios y la eficacia y eficiencia con la que trabaja para la sociedad. Además de ello, necesitamos definir, según el objetivo del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la corresponsabilidad de las instituciones. Y en el mismo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ya se han identificado las responsabilidades de aquellas que son
llamadas por ley a ejecutar el Plan Nacional y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Fundamentalmente, Ministerio de Gobierno, Policía Boliviana, gobernaciones y municipios, que necesariamente deben invertir los recursos que el Estado les asigna para esta materia. Ahora bien, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tiene 4 ejes fundamentales como política pública en materia de seguridad ciudadana. El fortalecimiento del régimen normativo en seguridad ciudadana, es decir, la promulgación de aquellas normas que se consideren estrictamente necesarias para mejorar la convivencia de las personas. La constitución del Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y modernización de la Policía Boliviana es el segundo eje estratégico del Plan Nacional para modernizar precisamente la institución. Lo que les decía, ese rezago debe ser superado, que nos permita a todos los bolivianos acceder a una seguridad homogénea, a una seguridad que vaya a mejorar nuestra convivencia y nuestra calidad de vida. El tercer eje del Plan Nacional es la comunicación, educación e información con participación ciudadana para generar una cultura de seguridad ciudadana. Fundamental porque si invertimos o seguimos invirtiendo recursos en tecnología, en capacitación, en equipamiento para la institución policial y otras instituciones que son parte del Sistema Integral de Seguridad Ciudadana o del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y no creamos también una cultura de seguridad ciudadana a través de la educación y la información, con seguridad no nos van a alcanzar los recursos para ello. Es necesario que desde muy niños eduquemos a nuestros hijos en una cultura de seguridad ciudadana, que nuestros hijos desde muy pequeños aprendan a respetar el paso de cebra, que desde muy niños aprendan a respetar el derecho de los demás, a respetar la propiedad ajena, a cuidarse a sí mismos, a identificar factores de riesgo que podrían después convertirlos en víctimas de hechos delictivos como la trata y tráfico de personas, violaciones u otro tipo de violencias en contra de ellos. Es necesario que nuestros hijos crezcan con esa mentalidad y más adelante tengamos ya una cultura de seguridad ciudadana y una sociedad formada en una cultura de seguridad ciudadana. El cuarto eje y final del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana es la lucha contra el crimen. En este cuarto eje están identificadas las acciones inmediatas a ser desarrolladas por todas las instancias e instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para mejorar de manera inmediata la calidad de vida de las personas, para mejorar los índices de delitos, para incidir positivamente en las tasas de denuncias, en las tasas de delitos que hoy en día aquejan a nuestra población. Ahora bien, en lo que respecta a los ámbitos de intervención del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana como política pública, se han identificado más bien 5 que tienen que ver con la idiosincrasia y necesidades de nuestra población. Primero, las violencias. Lamentablemente es uno de los factores que más inciden en la seguridad de las personas. Las violencias de todo tipo, violencia física, psicológica, sexual, económica y de otros tipos que están aquejando a nuestra sociedad. Por eso tenemos la ley contra la violencia intrafamiliar, tenemos la ley contra la violencia de género, que están permitiendo avanzar en esta política pública y en esta ejecución de estos planes, programas y proyectos para evitar que más mujeres sean víctimas de violencia. Lo mismo que los niños, lo mismo que las personas de la tercera edad. El segundo ámbito de intervención tiene que ver con los delitos, fundamental porque hemos visto y se reflejan día a día la comisión de hechos delictivos que naturalmente alarman a la sociedad por su complejidad, por su violencia, por su grado de impacto que causa en las personas. El expendio y consumo de bebidas alcohólicas, que tiene que ser regulado a partir también de la educación y formación al interior de nuestras familias para cambiar esa cultura de consumo de bebidas alcohólicas por una que permita comprender que el consumo de bebidas alcohólicas de manera racional es o puede ser aceptado por una sociedad o por un contexto, pero no el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas como pretexto para festejar determinado tipo de eventos o acontecimientos. El consumo de bebidas alcohólicas tiene que ser normado, no solamente por el Estado, sino por la familia en su integridad. La inseguridad vial es otro de los ámbitos de intervención del Plan Nacional porque lamentablemente en Bolivia tenemos índices elevadísimos de accidentes de tránsito y de muertes de personas. Las muertes de personas ocurridas en el Estado Plurinacional de Bolivia superan las muertes de personas ocurridas con cualquiera de otro tipo de hechos delictivos, asesinatos,
atracos, homicidios, etcétera, etcétera. Y además es considerado un problema de salud porque las consecuencias de los accidentes de tránsito no solamente son personas muertas, sino también heridas, minusválidos que después de un accidente de tránsito tienen que sufrir las consecuencias de por vida de esa imprudencia o impericia. Y finalmente, la gestión del riesgo es otro de los ámbitos de intervención del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, porque si bien en nuestro país no sufrimos periódicamente de terremotos y otro tipo de acontecimientos naturales o siniestros o hechos naturales, con seguridad tenemos problemas de sequías, inundaciones, incendios forestales y en la ciudad de La Paz particularmente deslizamientos que en algunos casos han causado mucho llanto y dolor en las familias bolivianas. Entonces, estos 5 ámbitos de intervención van a permitir centrar las acciones del Plan Nacional y de la demás normativa que se está implementando a nivel nacional para mejorar la seguridad ciudadana de todos los bolivianos y bolivianas. Finalmente, tenemos que ver la prevención, el control y la sanción y la reinserción y rehabilitación como los ejes en los que tenemos que intervenir necesariamente. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que curar. Es una analogía traída de la medicina, pero que se aplica muy bien a lo que es seguridad ciudadana. Es mejor que evitemos que sucedan hechos delictivos que tener que investigarlos, que tener que perseguir a alguien para detenerlo, que tener que curar a alguien en un hospital porque ha sido víctima de un atraco, que tener que llenar nuestras cárceles de personas que han cometido hechos delictivos. Es mejor evitar que esto suceda para tener menos cárceles y más escuelas, naturalmente. Tenemos que controlar y sancionar, naturalmente. Cuando la prevención no ha surtido sus efectos o no han alcanzado las acciones de prevención para evitar que esto suceda, se tiene que controlar y sancionar, naturalmente. Por eso se está implementando medidas técnicas científicas en la policía boliviana para mejorar sus capacidades de investigación y de control. Y finalmente tenemos que reinsertar y rehabilitar a aquellas personas que, habiendo sido autores de hechos delictivos o habiendo manifestado conductas antisociales, puedan reintegrarse a la sociedad para ser parte de ella nuevamente, para ir junto con el resto de la sociedad buscando un ideal, un horizonte estratégico que nos permita a todos convivir pacífica y armoniosamente. Ahora bien, y finalmente, lo más importante de todo esto es entender que los hombres inteligentes aprenden de sus errores. Los sabios aprenden de los errores de los demás. Tenemos que nosotros tener inteligencia para aprender de nuestros propios errores. Tenemos que tener inteligencia como bolivianos, como autoridades, como miembros de una sociedad para aprender de aquello que hemos hecho mal en el pasado y para que eso no se vuelva a repetir en el futuro. Por eso, cuando implementamos políticas públicas de la naturaleza que tiene la seguridad ciudadana, es necesario aprender de aquellos errores que se han cometido en el pasado, porque un error en el presente podría costarle la vida a una persona, podría costarle la libertad a una persona, podría costarle, por ejemplo, un hijo a un padre de familia o a una madre de familia. Por eso es necesario que aprendamos de nuestros errores y cuando formulemos políticas públicas pensemos en el bien común, no en el bien particular o en el interés personal. Y esto es fundamental, una vez más, les repito, porque nuestro Estado tiene recursos limitados, nuestras entidades e instituciones tienen recursos humanos limitados y tenemos que optimizarlos para que con los pocos recursos que tengamos podamos lograr los mejores resultados y obtener los objetivos que nos hemos trazado con la política pública nacional en materia de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias por su atención. Es un placer haber conversado con ustedes sobre esta temática y el Ministerio de Gobierno, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, la Policía Boliviana y naturalmente la Escuela de Gestión Pública a través de la cual estamos transmitiendo esta información, nos encontramos a su servicio. Muchas gracias. Síntesis. La política pública en seguridad ciudadana es un conjunto estructurado de acciones que se suman a la generación de bienes públicos, además de satisfacer la demanda de los ciudadanos, transformar sus condiciones de vida, modificar sus comportamientos y generar valores y actitudes que se enmarquen en la ley y la moral. La Ley Nacional de Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana son los dos componentes de la política pública que dan la línea estratégica y el horizonte en materia de seguridad ciudadana.
Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.